Buenas Hola. tardes a todos y a todas, porque por ahora solamente tenemos a una, pero bueno, a las que nos oigan después en Hola. diferido. Evidentemente estamos hoy pocos en la tertulia, hace bastante calor, faltan 5 días para las elecciones y curiosamente el resultado está también en el aire, también hace bastante calor en el resultado posible. Mm, Como siempre, yo creo que teníamos razón en nuestros análisis que hemos hecho anteriormente, por desgracia, y el resultado está dependiendo de los indecisos. Yo creo que esas son unas cuestiones que nos debemos preguntar, y nos podemos preguntar a lo largo de esta charla, es un poquitín el por qué este gobierno, habiendo tenido una trayectoria y unas realizaciones muy positivas, no tiene el respaldo popular suficiente para tener ya ganadas las elecciones en este momento. También nos podemos preguntar un poquitín ¿por qué la izquierda seguimos siendo tan caínitas con los nuestros? Es decir, ¿por qué juzgamos tan duramente a los nuestros? O nos podemos pasar al otro lado también, yo creo que también sería una reflexión que podríamos hacer a lo largo del día de hoy, que es cómo es posible que el PP, según la mayor parte de las encuestas, menos la del CIS última que ha publicado el sondeo Flash, eh, se dé por ganado, que gane estas elecciones, cuando no nos ha explicitado nada de su programa, solamente ha explicitado aquellas que va a suprimir de lo que ellos llaman el sanchismo, y cuando está mintiendo en forma bastante reiterativa y reincidente. Entonces, ¿qué está pasando también en nuestro electorado? Creo que son los temas que podemos tocar a lo largo de esta charrada, más los que queréis que saquemos. Y lo único que, como moderador, que voy a hacer, os pido es que no nos alarguemos, me pido también que no nos alarguemos demasiado y que sigamos fiel a nuestro espíritu y que, por tanto, estamos aquí para apoyar un posible segundo gobierno de coalición progresista y no, por tanto, hacer ningún tipo de propaganda electoral, porque además los que participamos tenemos ya muy decidido nuestro voto. Yo empezaría un poquitín por dar un poco de ánimos en contra de las encuestas por el último sondeo Flash que ha publicado el CIS y por analizar un poquitín la macroencuesta que publicó a finales de junio. Como sabéis, el último sondeo Flash, el, el CIS de Tezanos, como dice siempre, da por ganador al PSOE con una pequeña diferencia de un punto y un poco más. Da en segundo lugar, lógicamente, al PP. Y entre la pugna que existe entre Sumar y Vox, da por ganador a Sumar una diferencia bastante notable de casi 3 puntos, perdón. Si sumamos todos los resultados de bloques de izquierdas y derechas, el bloque de izquierdas sacaría un 47,1% de los votos y el voto del bloque de la derecha sacaría un 42,6%. Yo lo que sí que me interesaría es que analizásemos un poquitín los datos de la macroencuesta que hizo a lo largo de la segunda quincena de junio, antes de que empezase la campaña electoral. Era una macroencuesta muy, muy grande, no me acuerdo cuánto era, no llegaba a 30.000 las personas que se entrevistaron, pero se aproximaba, y era muy completa. La primera cuestión que yo destacaría de aquella macroencuesta, porque creo que se va a cumplir también, es que el 77% marcó que con seguridad iba a votar. En una escala del 1 al 10, marcó el 77%. Eso tendría su correlación también con el hecho de las grandes peticiones que ha habido de votos por correos. Es decir, parece ser que esto puede cumplirse. En general, las macroencuestas que ha hecho el CIS sobre intención de voto se han cumplido con un tanto por ciento muy, muy alto. Otra de las cuestiones que decía además es que el 82% de los que respondieron a la encuesta dijeron que iban a votar de forma presencial, lo cual vuelve a reincidir. Y es curioso, aunque lo sabíamos ya de elecciones anteriores, que los ciudadanos españoles, una parte importante de ellos, decidimos al final. Los españoles somos muy dados a dejarlo todo para el último momento. Y en este caso, en la macroencuesta salía
que un 6,4% decidirá su voto en la jornada de reflexión, es decir, el próximo sábado, y un 6%, prácticamente un 5,9%, lo decidirá en el mismo momento de ir a votar. Es decir, si sumamos los dos, más de un 12% de los encuestados suponía que iba a decidir su voto en las últimas 24 o 48 horas, como queréis contarlas. Cuando se les preguntaba además sobre cuál era la duda que tenían, un 13,8% de los encuestados dudaba entre varias coaliciones o entre etcétera. Y fundamentalmente la duda estaba en la zona de la izquierda. Es decir, un 36,4% de ese 14% dudaba entre PSOE o Sumar. Para lo que nosotros perseguimos de esta plataforma nos da igual que voten a PSOE o a Sumar. Pero bueno, esa es una duda bastante grande. Había un 16,5%, insisto, del 14% de los que no tenían decidido su voto, que dudaba entre el PP o Vox, dudaba entre los dos extremos de la derecha. Y curiosamente, un 10,7% dudaba entre PSOE o PP. Bueno, ahí lógicamente también había otro tanto por ciento que ya no cito, de que no tenían decidido su voto, ni siquiera si iban a ir a votar o no iban a ir a votar. Pero claro, estamos en una cuestión que siempre sabemos, pero que es básico mantenerlo, y es que la partida se juega hasta el último momento y hasta el último día. Es decir, no sabemos en estos momentos quién va a ganar las elecciones, ni si van a tener razón la mayor parte de las encuestas que dan por ganador al PP, ni si va a tener la razón el CIS de Tezanos, que da por ganador al PSOE, como os he dicho, porque al final será esto. Más será el voto de los indecisos de última hora los que decidirán la balanza. Y sobre todo en el número de diputados, como sabéis, se decide en las provincias pequeñas, las provincias que tienen menos de 5 diputados, en los que pequeñas variaciones de ese voto de los indecisos hacen que haya un diputado que vaya hacia la derecha o que vaya hacia la izquierda. Esas son las reflexiones que nos hacía la macroencuesta y la que quería empezar yo. Es decir, el partido está todavía en el aire y dependerá de los indecisos el que se decida la balanza de un lado a otro. Me gustaría saber cuál era vuestra opinión sobre esto o cómo lo habéis vivido hasta ahora esta campaña. ¿Puedo hablar? Sí, sí, adelante, Teófilo. Vale. Según tu criterio, yo creo que es cierto. Hay un gran número de personas que, más que estar indeciso, es que están muy poco informados sobre las elecciones. Y eso les lleva a la indecisión, porque hay un porcentaje de personas que ni siquiera saben lo que es sumar. Parece muy, muy raro, pero desconocen porque no se han preocupado de informarse y que viven como en un espacio donde les da igual lo que pueda pasar. Con lo cual, esos indecisos pues son más bien desinformados en una gran parte, porque cualquiera que esté informado yo creo que ya tiene decidido el voto. Es algo esto, con lo cual que esas personas desinformadas lo que vayan a votar, pues eso es como muy difícil de saber, porque yo también estuve de apoderado en las últimas elecciones y había gente que en el último momento cogía una papeleta o cogía otra, con lo cual no sé si es simplemente el azar el que va a cumplirse una vez más, pero en una parte más o menos de ese 10% yo creo que sí, que va a ser un poco como el azar, ¿no? Y es muy triste que sea así, porque claro, si no la gente, una ciudadanía poco informada o desinformada, pues puede votar una cosa o la contraria, ¿no? Y el dato que tú has dado del 77%, pues evidentemente es importante, porque en principio, según decías tú mismo muchas veces, cuando la abstención baja, la izquierda sube. Y entonces parece claro que esas elecciones la abstención va a ser menor que otras veces, con lo cual eso abre un poco de esperanza en que pudiera haber una cierta resurgir de los votantes de izquierda.
Gracias, Teo. Bueno, pues me voy a animar yo. Vamos a ver, yo creo que estamos asistiendo a una campaña electoral en la cual, bueno, pues vemos cómo la actitud de las derechas de nuestro país no deja de ser la culminación de una campaña ya alargada en el tiempo, es decir, durante toda la legislatura han estado empezando deslegitimando al gobierno, no dándole legitimidad a que da las urnas, se las han negado, y haciendo una operación, una serie de operaciones y oposiciones feroces a todo lo que el gobierno ha planteado, con un sentido además de la deslealtad impresionante con el conjunto del país. Bueno, esto ha sido como muy evidente. Han estado negando cualquier atisbo de modernización del país. Han votado contra la igualdad, contra la eutanasia, contra la reforma laboral, contra los incrementos en el salario mínimo, contra las pensiones, contra los ERTES, con todo lo que tenía que ver con la lucha contra la pandemia. Han estado en contra del freno a la subida de la electricidad. Es decir, han sido brutales. Claro, la pregunta es, con una serie de cuestiones que parecen como tan evidente para una parte de la gente de izquierdas, es evidente, no se sostiene cualquier análisis crítico lo que es la actitud que las derechas, Partido Popular y Vox han llevado durante todo este tiempo, cómo es que tienen tanta incidencia y las encuestas son siempre tan rapadas y, bueno, están muy encima de la mesa. ¿Quién va a ganar estas elecciones? Cuando yo, desde luego, conozco pocas legislaturas en la que esté tan claro el bien hacer de lo que es el gobierno. ¿Por qué se produce todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en la gente? Hay intoxicación, hay una cultura dominante que es la que sustenta unos determinados valores que son los que marcan luego las pautas de comportamiento de la gente, su ideología y, por lo tanto, su traducción en voto. En fin, ¿qué es lo que está pasando? A mí es una cosa que, desde luego, me intriga mucho, ¿no? Unas cosas que parecen como tan claras para algunas personas que estamos por estos ámbitos progresistas, como no parece tan clara para el común de los mortales. En fin, es una cosa que me mosquea. Y no sé si vosotros tenéis alguna, alguna, no sé, alguna solución a este problema, algún indicio que pueda saciar un poco mi curiosidad. Pero lo que sí que es evidente, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, es que en una sociedad, en un mundo en el que perviven muchas desigualdades, donde hay muchos problemas, donde a la gente le agobia, es verdad, la cesta de la compra, donde le agobian los alquileres y donde le agobian las hipotecas, y donde los incrementos del salario mínimo interprofesional o los que se puedan dar en la negociación colectiva quedan automáticamente, o en las pensiones, quedan automáticamente absorbidas esta carestía de la vida brutal. Eso está encima de la mesa y puede estar marcando pautas. O, por ejemplo, el tema de Cataluña, ¿no? El tema del nacionalismo español, del sentimiento español contrapuesto al sentimiento de otras nacionalidades dentro del propio país. En fin, esos son puntos débiles, el tema de la ley de sí es sí, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso está operando. Pero yo lo que me pregunto es, bueno, en ese intento de ayudar al voto progresista para el domingo, en ese intento, bueno, pues de aportar nuestro grano de arena para que las cosas vayan bien el domingo, ¿qué es lo que las personas que estamos aquí le podríamos decir a la gente que luego nos van a escuchar? ¿Qué podemos decirles? Y ahí es donde yo os preguntaría, es decir, a mí me interesaría más esta charrada desde la óptica, desde el punto de vista de qué les decimos a estas gentes bueno, que seguramente que no son fascistas, que no son fachas, ni siquiera son de derecha recalcitrante, pero que sin embargo se están planteando en estos momentos por diferentes cuestiones o abstenerse o votar al Partido Popular o incluso a Vox. ¿Qué les podríamos decir? O sea, ¿qué les podríamos decir para que a algunos de ellos pudiéramos llegar bueno, y decidieran votar a las opciones progresistas y pudieran apoyar una reedición de un gobierno de coalición con un programa progresista? ¿Qué les podemos decir, amigos y amigas? A mí me gustaría ir por ahí. Muy buena pregunta, Julián. ¿Cuáles serían los mensajes para los indecisos?
porque evidentemente los que tengan ya su voto decidido difícilmente se lo vamos a cambiar ni tampoco tenemos por qué intentarlo. Pero ¿cuál sería el mensaje para los indecisos? ¿Qué se os ocurre? A ver, a mí, si puedo hablar, me interesaba la primera parte que estaba apuntando Julián, de qué es la diferencia que hay entre cómo la derecha actúa y cómo actúa la izquierda. La derecha sabemos que tiene todos los medios de comunicación a favor suyo y que sus propuestas a lo largo de toda esta legislatura anterior han sido, vamos, vistas y rebatidas y publicadas y televisadas por los medios de comunicación, porque de hecho tiene su control, mientras que la izquierda, de alguna manera, nos conformamos en teoría con el momento de ir a votar y nos olvidamos de todo ese tiempo de cómo convencer a la gente o cómo movilizarla o cómo hacer llegar nuestro mensaje, pero al no tener los medios de comunicación como tiene la derecha, pues de otra forma, ¿no? No sé, por medio de las yo que sé, asociaciones de barrio, asociaciones culturales, o sea, no centrar nuestro trabajo solamente en el momento de la campaña electoral, sino a lo largo de toda la legislatura, sabiendo que no contamos con los medios de comunicación como tienen ellos, pues ver un poco qué se puede ir haciendo, ¿no? Entonces eso me parece una cuestión muy importante, aparte de que veamos un poco de cara a los 5 días, 3 o 4 días que quedan, qué podemos decir, ¿no? A mí se me ocurre una cosa muy importante, que es que he leído esta tarde y me ha puesto un poco de los nervios. Por ejemplo, en la cuestión cultural he leído que lo que va a hacer el PP y Vox es fomentar la tauromaquia como uno de los principales ejes de la cultura española. Entonces a mí me parece que eso es, vamos, desde todos los puntos de vista irreprochable, y decir que es que la cultura española sea eso solo, siendo que tenemos pues un montón de escritores, cineastas, etcétera, etcétera, que forman la cultura española, que es que eso es uno de las cosas que sí que tenemos que señalar como importante, ¿no? Y no centrarnos en el programa que llevan esta gente. Es un ejemplo, ¿no? Yo intentaría contestar a la pregunta de Julián. Contestando a tu pregunta, yo intentaría decirles a los votantes de izquierda que intenten superar las diferencias, que es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar, porque todavía entiendo que hay algunas personas que han votado a izquierda que estas elecciones se lo están pensando si van a volver a votar a la izquierda. Y entonces yo a todas esas personas yo les diría que intenten pensar en todo lo que ha hecho la izquierda por la ciudadanía y se olviden de esos rencores que todavía existe en posibles votantes de la izquierda. Yo me he encontrado en estos días de personas que dicen, yo a Sumar no lo voy a votar porque está Errejón y Errejón es un traidor, por ejemplo. Entonces, si tenemos esa mentalidad, evidentemente no vamos a sumar. Entonces, en ese sentido, también puede pasar en el PSOE. Como sabemos que hay un sector del PSOE muy poco propenso a votar al PSOE, precisamente porque considera que Pedro Sánchez no ha sido un dirigente que cumplía con lo que ellos creían. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que intentar superar y ir a votar con la ilusión de que el próximo gobierno va a intentar mejorar, porque ya lo ha dicho también Yolanda Díaz, de que este gobierno de coalición, si es posible, de que salga de las elecciones el domingo, va a hacerlo mejor que lo ha hecho el anterior, superando esas cosas que para algunas personas ha sido importante. ¿Qué pensáis sobre dos cosas? Una, las intervenciones que ha hecho Zapatero. Zapatero ha vuelto a la arena política. Yo creo que ha sido el mayor activo del PSOE en estas elecciones. Y Zapatero, fijaros que fundamentalmente ha hablado de valores. Y lo ha expuesto además de una forma muy tranquila. Sin pelos en la lengua, pero de forma muy tranquila.
Y otra cuestión que se está diciendo también mucho, tanto por los dos principales candidatos de la izquierda, tanto por Yolanda como por Sánchez, que es el tema del voto feminista, el voto femenino. ¿Cómo sería también para dirigirnos un poquitín a él? ¿Qué es lo que podríamos decir? Yo de Zapatero cogería que una de las cosas que deberíamos hablar también es de valores. Evidentemente, máxime cuando nos están poniendo como vicepresidentes o presidentas de cortes y de este tipo, gente que es negacionista de las vacunas, etcétera. Es decir, que nos afecta a cuestiones muy básicas como es la salud nuestra y la de nuestra familia. Y entonces yo creo que eso es importante. Y yo iría por ahí, pero ¿qué pensáis vosotros y vosotros? Contestándote, José Luis, yo creo que Zapatero ha sido una persona fundamental en esta campaña, porque ha dicho las cosas de una manera, de alguna manera muy clara, para ese votante o esa persona votante de izquierdas que tenía una cierta contradicción con Pedro Sánchez. Es un hombre mucho más cercano, mucho más emotivo, y yo creo que ha hecho un papel muy importante y, por lo tanto, yo creo que en la medida que ha sido escuchado, ha conseguido que haya más votantes de la izquierda. Todavía no lo suficiente, o sí, pero yo creo que su intervención ha sido fundamental. Del tema del feminismo, pues sabemos cómo el tema es complejo, porque ha dividido, tristemente, cuando justamente lo que pensábamos era que debía ser un movimiento que dentro de las diferencias pudiera empujar hacia un gobierno progresista. Ha habido intentos últimamente, ya sabéis que ha habido vídeos con Rosell y con alguien que va en esa dirección, pero hay ahí una herida que ojalá no sea profunda, pero que en este momento el feminismo no va a ser un activo para los indecisos. Yo creo que, retomando una de las cosas que has dicho tú, has hablado de que Zapatero ha dado mensajes muy emotivos. Yo creo, y lo hemos comentado alguna vez en estas tertulias, que en la izquierda solemos despreciar mucho las emociones y nos olvidamos de que el voto, tú hablabas antes también, Teo, de la desinformación. Yo creo que el votante indeciso, más que desinformación, que está, por supuesto, la desinformación es total, es decir, yo creo que alcanza el 80 o el 90% del censo, pero yo creo que al final el votante se mueve por las emociones. Y curiosamente, cuando la izquierda tiene emociones tan positivas como puede ser la solidaridad, nos da vergüenza hablar de las emociones. Yo creo que tendríamos que hablar de eso, de las emociones y de la vida cotidiana, que este gobierno ha resuelto muchísimas cosas. Yo creo que hablar, pues eso, hablar de la salud, de qué pasará si la próxima pandemia la coge un gobierno que se niega, una parte de él se niega al tema de valorar las vacunas. ¿Qué pasará con las pensiones cuando el gobierno va a aplicar una política de austeridad, etcétera, etcétera? ¿Qué pasará con la economía cuando evidentemente estamos siguiendo directrices muy próximas a las que sigue la Unión Europea y dependemos de ella, etcétera? Yo creo que tendríamos que ir a hablar de valores, pero referidos a la vida cotidiana. Yo iría por ahí, después a lo que planteaba antes Julián. Que yo lo que considero importante hablar esto es de esta cuestión que planteabas ahora de la vida cotidiana, que hay dos aspectos que me parecen muy importantes que se han conseguido y que son como dos argumentos como para hablar a la gente que esté indecisa. Uno es la subida del salario mínimo de profesional, que yo creo que no solamente afecta a la gente que cobra ese salario, sino que afecta a muchas más cosas en cuanto a subvenciones o ayudas, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas muy importantes es con respecto a los cuidados, que se ha ampliado mucho los permisos de paternidad y maternidad que ayudan a la conciliación y a la crianza de los hijos. Son tiempos muy pasados, pero desde luego cuando fui madre o cuando fuimos padres no tuvimos esa disponibilidad de permisos, sin embargo ahora pues tienen una serie de tiempos que pueden dedicarlos a atender realmente bien a los hijos y a aprender un poco a ser padres, cosa que sabéis que es bastante complicada. Entonces esos dos aspectos con respecto a la vida cotidiana me parecen como muy fundamentales y como que son como dos puntales como para incidir en que se tiene que votar a la izquierda, vamos.
Totalmente de acuerdo, Isabel. Pero fíjate, lo último que has dicho tú lo podemos también decir como que el mayor apoyo a la familia va por el tema del salario mínimo y va por esto. Porque a veces parece ser como que los defensores de la familia son la derecha, lo cual no es verdad, evidentemente, pero ellos han logrado crear ese estado de ánimo en la gente y esa emoción también en ellos. Más cosas que se nos ocurran. Sobre el papel de Zapatero en esta campaña, me ha parecido, vamos, me parece que su papel ha sido importantísimo. Parece que Zapatero, una vez más, ha dado la talla en esta campaña, ha demostrado un sentido de la lealtad impresionante. Yo creo que algunos líderes políticos deberían tomar nota de lo que este hombre está haciendo y el estilo que tiene. Y yo creo que ha sido un revulsivo no solamente para el voto al PSOE, que me parece ya importante, sino para el voto a la izquierda en general. Me ha parecido la campaña que ha llevado este hombre y el protagonismo que ha adquirido en algunos momentos me ha parecido enormemente positivo. Y en cuanto, yo insisto mucho en una cuestión, y es qué les decimos a la gente. Algo se está diciendo, ¿no? Pero ¿qué les decimos a la gente? ¿Cómo les decimos, hombre, que es importante que vuestro voto cuente en estas próximas elecciones? Y en principio lo que tendría que hacer es un reconocimiento sobre alguna cuestión. Y es que, hombre, es que hay mucha gente que puede estar cabreada, puede estar frustrada, puede estar indecisa, en fin, tiene motivos para estar cabreado y para estar indecisos. Y vamos a ver, hay mucha gente con problemas, mucha gente que a pesar de todo lo bien que lo ha hecho el gobierno, sigue teniendo enormes problemas para llegar a final de mes. Hay muchos jóvenes que a pesar de que se está estabilizando mucho el empleo, pues siguen siendo precarios. Hay mucha gente, sobre todo pues, jóvenes y también mujeres, en las que el contrato de fijo discontinuo, pues depende cómo lo vaya gestionando la propia empresa, pues siguen manteniéndolos en la precariedad. El salario mínimo interprofesional ha subido mucho, vamos, enormemente, pero es cierto que en el resto de los convenios, donde lo que opera es la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos, pues los incrementos salariales no han llegado a compensar la subida del IPC, con lo cual se mantiene una situación, pues, en cierto modo, de cabreo en muchos puestos de trabajo, en muchos centros de trabajo, a pesar de que se haya subido mucho el salario mínimo interprofesional, ¿no? Es decir, hay motivos para estar cabreados. La ley de la dependencia no se acaba de desarrollar del todo y hay mucha gente que se está muriendo sin haber podido acceder a ningún tipo de ayuda y de soporte. En fin, los problemas persisten. Pero a toda esta gente que tiene razón, yo creo que hay que decirles, sí, tenéis razón, pero ¿cuál es la alternativa? Lo que está claro es que aunque algunos penséis o pensemos que el avance o los avances que ha desarrollado el pasado gobierno no han sido suficientes, han sido tímidos, no han llegado a solucionar los enormes problemas que tiene la gente, a pesar de todo eso, han avanzado, se ha avanzado. Y hay que reconocer que los enormes problemas que tiene nuestro país, el modelo de sociedad en el que vivimos, no son problemas que se puedan resolver en un plumazo ni en una legislatura, sino que requiere de una mayor proyección hacia el futuro. Y esa es la primera reflexión que les haría. Es decir, el tema sigue siendo complicado, vivimos en una sociedad muy injusta y hay mucha gente que lo está pasando mal, mucha gente que las medidas que han tomado no le han solucionado gran cosa o no todo lo que necesitaría ser solucionada, pero a esta gente hay que decirle que los cambios requieren de un poquito más de tiempo, no se puede hacer solamente en una legislatura. Primera reflexión. Segunda reflexión es que no hay que ir muy atrás para ver qué es lo que ha hecho la derecha en nuestro país. Los gobiernos anteriores de la derecha, los gobiernos del señor Rajoy y anteriores, se han dedicado sistemáticamente a laminar derechos, se han dedicado sistemáticamente a precarizar el mercado laboral. Y hay que decir con toda claridad que si la situación sigue siendo de precariedad en el mercado laboral, algo se ha solucionado, pero se ha solucionado sobre lo que la derecha había hecho fatal en los años anteriores, que es una precariedad absoluta. Los niveles de pobreza que hay en nuestro país y que va a costar levantar y que va a costar compensar son fruto fundamentalmente de políticas de derechas. Eso hay que decirlo, ¿no? Y además, ya y para terminar, porque podríamos seguir hablando mucho sobre el tema,
hacer caso a lo que dice el señor Rajoy y el señor Abascal. Están diciendo, sin ningún tipo de rubor, que van a derogar todo lo que se ha hecho en la pasada legislatura. Es decir, esos avances que nos pueden parecer pequeños, cuando veamos que se desmantelan, nos parecerán grandes, porque es verdad que ellos ya avisan que van a derogar mucho de lo que se ha hecho. Por lo tanto, yo lo que os plantearía, ciudadanos, ciudadanas, que todavía no sabéis si vais a votar o no, o que estáis pensando en votar a la derecha, un poco como despecho, o a la extrema derecha como un ejercicio de protesta suma contra el sistema, que os lo penséis. Que os lo penséis, porque no podéis solucionar los problemas votando en contra de vuestros intereses. Esa gente a la que queréis votar, los que habéis decidido así o la que estáis pensando votar, es gente que os ha estado desmantelando derechos permanentemente y empobreciéndolos durante muchos años, es lo que va a seguir haciendo. Por lo tanto, entendiendo que tengáis motivos para estar cabreados, hombre, yo creo que sería un poco, no sé cómo calificarlo, el que vayamos a votar y votemos en contra nuestra, votando a la derecha, votando al Partido Popular o votando a Vox. En definitiva, si estáis cabreados, id a votar igual, porque si no vais a votar en contra de vuestros intereses. Y si habéis pensado en algún momento, como voto de protesta, votar al Partido Popular o a Vox, reconsiderarlo, porque no tiene mucho sentido que votéis en contra de vosotras mismas, que votéis en contra de vosotros mismos. El enumerar aquí la cantidad de cosas que ha hecho bien el gobierno, en la línea que se ha incidido, que se ha iniciado, sería tedioso. Y hablar de las promesas electorales, no dejan de ser promesas electorales, pero bueno, en una buena medida los que han gobernado hasta este momento, en estos últimos 4 o 5 años, han estado cumpliendo lo que dijeron. Eso también se puede comprobar. Por lo tanto, yo os pediría mucha reflexión y, ojo, no acabemos votando en contra de nuestros intereses. Sería dramático para este país tener una vuelta atrás tan fuerte, gobernada por el Partido Popular y Vox. Totalmente de acuerdo, Julián, aunque yo añadiría más, por desgracia, votar gestionada por el PP con las ideas de Vox, que son todavía peores que las propias del PP, pero ya se está viendo en los gobiernos que está formando el peso que está dando a ganarse a Vox y asumir su ideología. Pero yo a mí, Julián, eso de dirigirnos al votante de la derecha, que va a votar a la derecha, lo veo un esfuerzo demasiado grande. Creo que es más fácil el intentar convencer al votante abstencionista de izquierdas. Y desde luego yo creo que el mensaje primero que hay que decirles es que si se abstiene está votando a la ideología de Vox. Vamos a un gobierno que acabará aplicando la ideología de Vox, porque es así, además, no es que nos lo supongamos. Aunque me temo que el que ha decidido abstenerse del todo no deje de hacerlo, aunque le queramos decir lo de que viene el lobo, porque se ha visto en esta campaña que viene el lobo, o en la anterior no asusta ya a la gente. Otra cosa es cuando el lobo de verdad venga y se nos coma, pero bueno, eso ya será bastante tarde. Más intervenciones. Ya, pues permíteme que discrepe un momento contigo, o en todo caso que matice, ¿no? Porque sí, bueno, es verdad. Yo creo que el problema que tenemos desde esta plataforma, el problema que tenemos desde la difusión de estos vídeos, es que posiblemente no vamos a llegar a mucha gente de aquí. Pero fíjate, José Luis, yo estoy absolutamente convencido de que el 40%, el 50%, el 30% de la población de este país ni tiene ganas de que las cosas empeoren, ni tiene ganas de fastidiar la marrana a la gente, ni son fascistas, ni son conservadores, hasta el punto que lo es el PP y el Vox, y que son gente que están por ahí, que tienen sus valores, que tienen sus cosas, que tienen sus puntos de vista, muchos de ellos contradictorios, como tenemos todos, que tenemos muchas contradicciones, y que si pudiéramos llegar a ellos, si podemos hablar con ellos con serenidad, yo creo que hay muchas cosas que podríamos descubrir. El problema está en que no llegamos, pero es verdad. Es decir, no pienso que la inmensa mayoría de los votantes del PP, ni siquiera la inmensa mayoría de los votantes de Vox, sean fachas recalcitrantes que lo que les guste es un retroceso de nuestro país.
yo creo que hay muchas mareas de fondo que hacen que al final acaben votando allí, pero yo creo que la interlocución con esas gentes no podemos perderla, hay que potenciarla. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Julián, de que evidentemente no, de los votantes ni siquiera los de Vox son fascistas. Se dejan llevar por las conversaciones que yo tengo con ellos, porque tengo bastante conversación con ellos, se dejan llevar por el tema de los toros, la ley de caza. Hombre, yo me muevo en un mundo rural, etcétera. De todo hay, Y José Luis, de todo de hay. Sí, todo no, hay, digo de que la todo inmensa hay. mayoría, no, ya, por supuesto que también hay fascistas en este país y existen y van a votar a ellos, pero también hay mucha gente que va por cuestiones tan tontas como esta y por la imagen que se ha hecho. A mí me impresionó mucho antes de empezar las elecciones, vamos, las elecciones ya municipales, que las 2/3 partes de los ciudadanos de este país consideran que no les va del todo mal en su ámbito familiar y cercano, pero que las 2/3 partes pensaban que le iba mal al país. Esa dicotomía entre que al país le está pasando algo diferente de lo que me está pasando a mí, yo ya la he visto bastantes veces. Pues, por ejemplo, se da muchísimo con el tema de los emigrantes, es decir, pasa un pueblo y empiezan a decirte el problema de la emigración. Le dices, si aquí tienes algún problema, que tenéis además un 15 o un 20% de población emigrante, dice, no, aquí no tenemos ningún problema, son buenos. Ah, vale, me alegra mucho. Entonces, tenemos una historia de este tipo que es difícil de tratar. ¿Qué decías, Juan Carlos? Perdóname que te he interrumpido. No, que es que iba a hacer una intervención, disculpáis que no se me vuelve a ver la imagen, pero en todo caso, si se me oye bien, es decir Se te oye muy bien, Juan Carlos. decía que de todo había, porque hay una potenciación de las ideas de la ultraderecha en Europa y eso se manifiesta claramente en Vox y hay gente que apoya esas ideas y es consciente. Hay gente que puede estar desinformada, hay gente que está excesivamente informada y esa excesiva información a través de las redes sociales tiene el odio, la vileza, lo que lo queréis llamar, contra un modelo progresista de conducir el país en un momento de una gran crisis. Esto es así. Y se ha salido de una crisis muy diferente a la anterior crisis. Y esto nos cuesta reconocerlos al común de los mortales españoles. Yo creo que hay partido en cuanto a que también las encuestas, incluso las que no son de Tezanos, también están dirigidas. Y hay partido, por lo que decías hace un rato, de que en las provincias pequeñas de 3 y 4 diputados, sobre todo 3, pues inclinar un voto a un sitio u otro o la abstención puede favorecer más al gobierno de derechas que a un gobierno progresista. Por eso la abstención es un riesgo y hay que animar a las abstencionistas de izquierdas que dejen de cabreos porque el retroceso político, social y de bienestar y de acabar con la sanidad pública, que eso es una amenaza constante y hay que ver las comunidades autónomas gobernadas por el PP, no por vos, por el PP, con la educación pública, que es la que más nos podría o nos ha mantenido el ascensor social, cada vez es menor, porque están, sobre todo en las comunidades más ricas, gobernando gente que no cree en la educación pública. Y así cada una de las facetas del bienestar, ese estado de bienestar que cada día vamos perdiendo y que esto va a ser un gran bocado de la derecha a ese estado de bienestar, en lo social, en lo político y en lo laboral. Es decir, este va a ser el retroceso y en lo cultural. Y esto va a ser el gran retroceso si alguien vota o no decide no votar, o vota a la derecha o decide no ir a votar, que al final el acto positivo, y eso lo sabemos todos que estamos aquí, es que favorece a los que sí van a votar, que van a ser en masa la derecha. Por eso hay que animar a la abstencionista de izquierdas a que lo haga como quiera, se tape la nariz, no sé qué, deje de enfados y vaya a votar por mantener una sociedad progresista y avanzada. Que el trabajo, como decía Julián, es un trabajo que se ha hecho sobre lo que hizo la derecha en la anterior crisis y de eso arrastramos unas mejoras que ha hecho este gobierno progresista y que tiene que seguir haciendo. Paralizar aquí y volver a retroceder en unos pocos días, mucho tiempo atrás, no sé si son 20, 30 o 40 años. Ya vivimos sin democracia 41 años
y podemos vivir con una democracia muy subgéneris de derechas, que ya habla de ilegalización de partidos políticos, de otro modelo de familia que se convierte en una familia tradicional, ¿no? No estos 20 modelos que oía esta mañana que tiene de parejas este país, de parejas, no de matrimonios, porque ya el matrimonio incluso está obsoleto, ¿no? Entonces la familia es otra cosa, la sociedad es otra cosa, y ese retroceso nos la jugamos este domingo. Si no vamos a votar a los partidos de progresistas, favorecemos el retroceso. Y esto es lo que diría yo a la gente. No quiero retroceder. Luego ya veremos cómo penalizamos en otro momento. Pero ya lo hemos vivido en unas comunidades autónomas que van a ser gobernadas por el PP y Vox, más o menos medida. Todas las comunidades autónomas van a estar dirigidas por la agenda de Vox, que es retroceso social, retroceso político, retroceso laboral y todos los retrocesos que uno se puede imaginar. Y por eso yo animaría a que la gente vote y vote progresista. Sumar o el PSOE. Yo incluso iría mucho más allá, pero es una opinión personal, que en las provincias de 3 candidatos se favorezca al PSOE, se vote al PSOE. Donde la gente quiera votar a Sumar, piense cuál es el voto útil ahí para que la derecha no saque ese diputado de Vox o uno menos del PP. Y eso es lo que animaría, porque si no es un retroceso en todos los ámbitos de la vida. Y esto es lo que dejaría yo en esta charla. Yo quería intervenir ahora. Sí, adelante. Quiero ser muy breve. Y aunque parezca que sea negativo, es que creo que llegamos tarde, ¿no? Yo no sé cómo se va a difundir este vídeo. Yo confío más en que podamos llegar persona a persona en las mesas que se ponen por la calle, en nuestras vecinas y vecinos, nuestros amigos y amigas, porque nos quedan 3 días. Y estamos hablando de un proceso electoral y estamos hablando a la vez mezclado con un proyecto de país. Qué triste que se esté recurriendo a los abstencionistas, que se esté recurriendo ahora a esos abstencionistas de izquierdas, que no sé si son de izquierdas o de derechas, son gente absoluta y totalmente desenganchada de la política, que lo que le preocupa y le ocupa todos los días es que no le llega con el sueldo, que no le llega con tal, que es una mujer maltratada y que si le asiste o no se le asiste. Y la izquierda, por supuesto la derecha, pero la izquierda hemos abandonado a la gente. No nos ha abandonado la gente a nosotros, hemos abandonado a la gente. No estamos con la gente, no estamos con los pueblos. No obstante, como queremos que esto no vaya peor, yo lo que les pediría es un acto de fe. Vota a estos partidos de izquierda y no hagamos electoral, no hagamos de 40 millones de expertos electorales contando dónde van los restos y si es mejor. Vamos a de una puñetera vez pedir que se vote a los programas que van a defender nuestros intereses. Pase lo que pase. El voto perdido será ese voto de esos partidos que una vez conseguidos los resultados X el día 24, nos olvidemos de los que hoy estamos llamando a que voten. Ese es el problema. Ahí se perderá el voto. Ahí lo hemos perdido durante todas las elecciones anteriores. Lo hemos perdido haciendo de unas elecciones legislativas las elecciones más presidencialistas de toda la vida democrática del país. Las más presidencialistas. No estamos eligiendo un presidente. Estamos eligiendo unos representantes que defiendan en el Congreso unas políticas, etcétera, etcétera, y si acaso que voten a un presidente. Y nos estamos olvidando. Estamos poniendo unas caras, como ha hecho la derecha, para que se vote. Yo tengo muy claro a quién votar y me da igual que esté figurando en su cara, pero sí que echo de menos que no nos llame a trabajar,
que no nos llame a que una vez apoyada su propuesta, al día siguiente nos vayamos a las calles a volver a defender los intereses. Echo de menos que no vayamos a esos sitios donde la gente no puede pagar el alquiler, no puede rehabilitar su vivienda, no puede pagar el recibo de la luz y les estemos defendiendo. No ahora, joder, no ahora. Empecemos el día 24 para que no nos pille el toro dentro de 4 años. Ahora, ganemos o no ganemos, hay que volver a la gente. Dejémonos de historias. No le demos la razón a los que han dicho todos son iguales. No, todos no son iguales, pero lo parecemos. Todos no somos iguales, pero los parecemos. Y no voy a poner ningún ejemplo, y todos los podremos tener en la cabeza. Yo estoy de acuerdo con Jesús en que evidentemente no son unas elecciones presidencialistas, aunque nos hagan creer eso, o el tema de la necesidad del trabajo del día a día con la gente que lo está pasando mal y no dejar solamente la responsabilidad a los que hemos elegido. Pero también yo creo que lo que estábamos planteando, Jesús, no era tanto que este vídeo pueda tener influencia, sino también lo que estás diciendo tú. Estamos planteándonos para nosotros mismos cómo nos reargumentamos en estos pocos días que quedan para, como tú bien decías, para convencer un poco a la gente que tenemos más cercana. Y bueno, vamos a ir ya, si queréis, acabando ya la charrada, salvo que tengamos muchas intervenciones más, si no, yo haría un pequeño resumen. Sí, yo incidiendo, me parece importante lo que estás planteando. Me parece muy importante lo que estás planteando, José Luis. Es decir, el vídeo llega a donde llega, no sé, a unos centenares de personas, ¿no? Y seguramente muchas de ellas ya convencidas de lo que van a votar, tanto de la incidencia que tiene. Pero sí que es verdad que, bueno, si de aquí, de esta sesión, nos hemos enriquecido en argumentario para ir a la gente más próxima que tenemos en estos 2 o 3 días que nos queda, pues mejor que mejor. Y si este vídeo, cuando lo difundamos, puede también servir a algunas otras personas para complementar los argumentarios que seguramente todo el mundo tiene, con alguna idea que hayamos podido modestamente aportar, pues mejor que mejor, ¿no? Es un poco la intención, es decir, aportar un granito de arena en una hora de vídeo charrada para, bueno, pues para empujar modestamente en la dirección que tenemos que vayan las cosas. Pues yo creo que yo propondría que lo que a mí me queda como resumen de esto sería el que deberíamos mandar mensajes bastante más personales de los que a veces hacemos. Y a mí cogería algunas ideas que se han dado y diría que deberíamos tal vez hablar de la familia, que votes por la familia, por tu familia. Porque evidentemente el tema del salario mínimo interprofesional, como se ha dicho, y el tema de la conciliación familiar es votar por la familia. Pero es que hay que votar también por la salud, que es básica en toda familia. Hay que votar por la salud porque evidentemente este gobierno ha demostrado que apuesta bastante por él. Falta mucho por hacer, hay que contratar muchas más gente, más profesionales, hay que dar una vuelta completa al sistema. Pero evidentemente se ha logrado que el sistema respondiese ante la mayor crisis sanitaria que hayamos tenido nunca. Y hay que votar por la educación, que es una de las cosas que nos importa a las familias, es decir, por la educación pública y de calidad, que también hay que hacer mucho, porque también la hemos ido abandonando a veces. Pero evidentemente si la abstención o el voto a la derecha en todas estas cuestiones va a ser un voto de retroceso total. Estamos planteando que haya algo de avance. Otra de las cuestiones que no se dice normalmente y que es importante es el tema de que hay que votar por una España más moderna y con el que está y todos los programas que hay de modernización, que evidentemente es la forma de que tengamos un futuro. No tenemos futuro de otra manera. Hay un dato que pocas veces se dice, que el 20% de los empleos que se están creando son en zonas de la economía del futuro. Entonces eso es importante, muy importante también. Y yo creo que hay también que votar por un país más tranquilo, que el país se ha tranquilizado durante estos 4 años muchísimo. Entonces hay que seguir votando por un país más tranquilo porque evidentemente el voto a la derecha nos volvería a las cosas que ya vimos hace X años, hace pocos años, hace 6 o 7 años. Entonces yo creo que es eso. En definitiva, hay que elegir por qué modelo de país queremos. El modelo de país que se está desarrollando poco a poco y que es un modelo de convivencia y de futuro, o un modelo de país que lo que nos dicen es volver al retroceso y volver a los años X
los que queráis, hacia atrás. Yo creo por ahí, yo voy a seguir argumentando por esas zonas, porque evidentemente hay que dirigirnos con un poco de emoción a la gente. Un resumen del resumen. Vamos a votar para construir un país para vivir. Muy buena idea, Jesús. Si os parece, damos ya por terminada la charrada. Vale. Muchísimas gracias por haber acudido en un día de calor. Y que ganemos. Yo estoy completamente convencido. Yo estoy completamente convencido que vamos a ganar porque evidentemente los datos que os decía yo, la abstención está en la izquierda y yo creo que afortunadamente los enemigos nos han dado mucho movimiento a la abstención de la izquierda porque, jope, porque no hemos hablado de las mentiras ni de otras cosas. Ni os quiero amargar el resto del día porque tenía yo por aquí el programa electoral de Vox y si algún día te queréis escuchar algo de terror, léeroslo, por favor. Sí, es bueno. Muy bien, pues oye, pues nada, pues oye. Vale, gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta otra. Hasta pronto. Bueno, hemos quedado en que hablaremos probablemente el martes siguiente a las elecciones, ¿no? Sí, el martes siguiente, creo que hasta ahora es razonable, a las 8 de la tarde, ¿no? Nos juntamos, a mí me pues, pillaréis borracho. ¿El qué? Perdón. Que a mí me pillaréis borracho. No, pero hombre, el borracho habrán pasado 2 días. Bueno, una semana de borrachera. No te puedes imaginar la que voy a pillar. Hombre, no, yo, como soy de los que creo que vamos a ganar, el martes dejaré de beber cava. Bueno, pues el martes nos volvemos a ver. ¿De acuerdo? Venga, Hasta luego a luego. todas y todos. Hasta luego. Adiós.